Bien, continuaremos con todo esto de la función renal. Y cuando estuvimos haciendo una visión general, mencionamos que hay cuántos procesos que realiza el riñón para finalmente eliminar o excretar la orina. ¿Cuáles son? No le escuchamos. ¿Cuáles son? Filtración. Secreción y excreción. Claro, la excreción es el producto final, ¿no?, de los tres primeros. Ahora bien, pero estos procesos se dan en determinados lugares, ¿no? O básicamente, la filtración solo en el glomérulo, eso ya lo vimos, y lo que es reabsorción y secreción tubular es eso, ¿no? Se realiza en el sistema tubular que tiene el riñón. Entonces, bien, terminada la filtración, ya tenemos el ultrafiltrado que se ha hecho, y ahora entonces ese ultrafiltrado va a pasar un proceso de reabsorción y secreción a nivel de los túbulos, ¿no?, de los túbulos renales. Ahora bien, la filtración y la reabsorción son actividades intensas, pero están coordinados, de tal manera de que prácticamente, por un lado, el riñón elimina las sustancias, desechos, metabolitos, etcétera, para mantener las condiciones homeostáticas en el organismo, ¿no? Y por otro lado se eliminan todos los desechos que son necesarios. Ahora bien, después de la filtración, a lo largo de los túbulos se van a dar tanto simultáneamente la reabsorción y la secreción, ¿no? Por ejemplo, a nivel túbulo proximal se dan estos dos procesos, tanto de reabsorción y secreción. Pero, por ejemplo, en el asa de Henle y sobre todo en la rama delgada, sobre todo se dan fenómenos de reabsorción, sea de agua o sea de solutos. En el túbulo distal también se dan procesos de reabsorción y secreción. Y en el túbulo colector también se dan procesos de reabsorción y secreción, también a este nivel. Ahora bien, terminado el filtrado, como mencionamos, va a pasar por todos estos túbulos, ¿no? Y durante el trayecto se van a absorber algunas sustancias desde los túbulos hacia la sangre, mientras más bien que de la sangre hacia la luz tubular se van a secretar. Ahora bien, y la orina, claro, que es la excreción, como se le llama, va a ser el resultado entonces de la filtración, reabsorción y secreción tubular. De hecho, la reabsorción tubular es mucho más importante y mucho más activa y también altamente selectiva con respecto, por ejemplo, al filtrado. El filtrado no es selectivo, pasa todo, menos proteínas, si hablamos de plasma, y si hablamos de sangre entera, las células, ¿no? Todo pasa, mientras que más bien sí, la reabsorción va a ser muy más selectiva, de hecho es selectiva, porque también tiene que controlar la cantidad de estos solutos que se van a eliminar. Ahora bien, hay que también mencionar que aquellas otras sustancias que están unidas a proteínas plasmáticas, hormonas, etcétera, esas tampoco se filtran, ¿no? Porque son. Ahora bien, si uno quisiera sacar cuánto es que se filtra de un soluto determinado, cuánto es la filtración de un soluto, esto se puede multiplicar, ¿no? El filtrado glomerular, ¿cuánto es el filtrado glomerular por minuto? ¿Cuánto? Por minuto. 125 mililitros por minuto, multiplicado por la concentración plasmática. Si una sustancia tiene 1 miligramo por mililitro de concentración plasmática, entonces obviamente la filtración glomerular de esa sustancia que tiene 1 miligramo de concentración será 125 miligramos por minuto, ¿no? Entonces se puede sacar se puede calcular la filtración de cualquier soluto. Lo que necesitamos es conocer su concentración. Como mencionamos, los procesos de filtración glomerular y reabsorción son intensos, ¿no?, en comparación con la excreción urinaria, finalmente. Ahora, si existiera un cambio, podría causar cambios también importantes en la excreción urinaria, tanto en el filtrado como en la reabsorción, si es que da, ¿no? Pero los cambios que hubiera están coordinados y no producen fluctuaciones importantes en la excreción.
En segundo lugar, la reabsorción tubular es bien selectiva, como hemos mencionado. Glucosa, aminoácidos no son excretados por la orina. El sodio, cloro, bicarbonato se reabsorben y se excretan, y es variable según las condiciones del organismo, ¿no? La urea y la creatinina más bien se reabsorben muy poco o de mala manera y son excretadas más bien en grandes cantidades. Ahora, al controlar la intensidad de la reabsorción, ¿no?, de las sustancias, los riñones regulan la excreción del soluto, que es esencial para controlar el equilibrio en los líquidos. Considerando eso, entonces uno va viendo ya de que no todos los solutos son tratados de igual manera. Por ejemplo, la glucosa se filtra a 180, ¿no?, miligramos por día y se absorbe los 180, y cantidad excretada no hay. El bicarbonato, 4.320 y se absorben 4.318, 2 miligramos, 1.000 equivalentes son eliminados, que eso es casi más del 99.9% que son absorbidos, ¿no? El sodio, acá están sus fracciones, ¿no? En cantidad excretada de 150, el cloro 180, etc. Si comparamos con la creatinina es filtrada en 1.8 gramos por día, no se absorbe y prácticamente todo es eliminado. Entonces, cada soluto es tratado de manera diferente a nivel de los túbulos, ¿no? Ahora bien, también la reabsorción está en coordinación. Si de los 180 mililitros de orina que se producen o que se filtran por minuto, ¿cuánto se elimina? 1.5, nada más. ¿Eso qué significa? Que 178.5 es reabsorbido, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, si la reabsorción solamente disminuyera un 10% de 178, esto bajaría a 160.7 litros por día, lo que implica entonces que ya no se eliminaría 1.5 litros de agua, sino 19.3 litros por día. O sea, la relación es fuerte, ¿no? Entonces, tiene que haber una regulación bastante, digamos, intensa para que no suceda esto. Como mencionamos, hay sustancias como la glucosa y aminoácidos que se absorben, el sodio, cloro, bicarbonato, depende del organismo, y la creatinina y urea que se eliminan en grandes cantidades. Ahora bien, para que una sustancia se reabsorba, primero debe ser transportada. Claro, de alguna manera tiene que ser absorbida. Uno, a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal. O sea, del túbulo tiene que ir al intersticio. Ese es el primer paso, ¿no? Y luego, a través de la membrana capilar peritubular, a la sangre. En buena cuenta, tiene dos barreras. El epitelio tubular, que llega al intersticio, y del intersticio para la sangre, el epitelio tubular, endotelio tubular, endotelio tubular, ¿no? Entonces tiene que atravesar eso. Ejemplo, el agua y solutos pasan por membranas propias, vía transcelular, a los espacios en espacios entre las células, vía paracelular. Ahorita veremos esto. Luego que ya pasó al intersticio, ahí el agua y los solutos son transportados a la sangre por ultrafiltración. Esto determinado ya más bien por fuerzas hidrostáticas y crioosmóticas. La absorción a nivel del epitelio es a través de mecanismos de transporte. Y si vemos, las vías de transporte a nivel epitelial son de dos tipos. A través de las células, a través de las células, entonces es transcelular, o entre las células, paracelular. Y aquí estamos viendo, ¿no? Esta es la luz tubular, este es el intersticio, esta es la sangre. Estamos aquí. Entonces, para que pasen los solutos de la luz al intersticio, lo puede hacer atravesando la célula, el epitelio, entonces esto se llama transcelular, o entre las uniones. Acá hay uniones estrechas. En ciertos lugares estas uniones son muy estrechas y no dejan pasar nada, dependiendo de dónde estamos, pero en términos generales son uniones simplemente estrechas que les llaman, y que sí dejan pasar solutos, ¿no? Pero tampoco no en gran cantidad ni de manera libremente. Eso está determinado por las fuerzas de difusión. Entonces,
Para atravesar la membrana se requiere de transportadores, pero para atravesar a través de las células, para atravesar más bien entre las células por la vía paracelular, se requiere más bien de las fuerzas de difusión, ¿no? Entonces tenemos dos. Y una vez que llega aquí al intersticio, para que puedan pasar al capilar, sí más bien se necesitan otras fuerzas. ¿Cómo se llaman? Eso sí lo conocen. Conocidas brevemente como las fuerzas de Stirling. Presión osmótica, presión hidrostática y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, el transporte transcelular, o sea, a través de las células, implica mecanismos de transporte activos, y en eso vamos a mencionar que hay dos tipos de transporte en lo que vamos a hablar, dependiendo qué tipo de energía utiliza. Están los transportes activos primarios y los secundarios, ¿no? Si a esto le agregamos o le agregaríamos la vía paracelular, entonces tendríamos la de difusión facilitada, a pesar que en las células también puede haber difusión facilitada. Entonces, sí, para el pasaje a través de las células tenemos transporte activo, transporte activo transporte activo secundario, y tendríamos también el transporte facilitado. Son los tres, ¿no? Ahora bien, el transporte paracelular implica un paso de las sustancias a través de las zonas occludens o las zonas estrechas, ¿no? Bien, los mecanismos de transporte a través de la vía paracelular se producen por un gradiente electroquímico, llamado también diferencial de potencial transepitelial, ¿no? Porque se van a mover solutos, entonces eso van a crear una gradiente, ya tenemos una gradiente química. Pero acordémonos que casi todos tienen una carga. El sodio, el potasio, el cloro tienen carga y ellos se van a desplazar. Y al desplazarse, entonces van a desplazar también cargas. Y entonces va a haber una gradiente química. Entonces, este gradiente electroquímico se llama diferencia de potencial transepitelial. Ahora bien, y esto se debe por una reabsorción desigual a lo largo del nefrón y también por arrastre por solvente. ¿Y a qué se le denomina arrastre por solvente? Y un soluto se mueve, ¿no? Y esto hace que jale agua, ¿cierto? Listo, supongamos que el sodio está siendo introducido y el sodio viene con el agua. Como al otro lado también está el cloro lo va a seguir al sodio. Y lo va a hacer por dos razones. Una, porque es su amigo, y como tiene carga negativa, y el sodio tiene carga positiva y él carga negativa, entonces va con él. Pero también el agua lo está arrastrando, porque hay mayor concentración de cloro afuera que adentro. Entonces también se da, ¿no? Entonces es arrastrado. Eso se llama arrastre por solvente. Ahora bien, el mecanismo paracelular permite entonces reabsorción pasiva de cationes como el sodio, el calcio y el magnesio en determinados segmentos del nefrón con un potencial, un diferencial de potencial transepitelial favorable. ¿Cuándo se dice favorable? Cuando ese potencial en la luz es positivo. Ahí lo llaman favorable. Favorable, en el momento sabríamos para quién es favorable, pero le llaman así. Es el diferencial de potencial transepitelial favorable, cuando la luz es positiva. Pero cuando es negativa, más bien le llaman desfavorable. Entonces, dice, ¿no? El sodio, el calcio, el magnesio se van a desplazar con un diferencial de potencial favorable. Eso significa positivo en la luz tubular, o de aniones como el cloro en los segmentos en los que hay esta diferencial de potencial transepitelial desfavorable. ¿Eso qué significa?
negativo en la luz tubular, ¿no? Ahora bien, este tipo de transporte que tiene, eso le ahorra al riñón y al riñón enorme cantidad de, digamos, energía, porque si no sería muy costoso el poder realizar todos estos, digamos, esta reabsorción y transporte de solutos. Bien, veamos. Entonces, el primer elemento es el transporte activo primario. Y esto se debe a transportadores que utilizan energía para su transporte. Utilizan ATP. Y aquí uno de los que es importante es la bomba de sodio potasio ATPasa. Prácticamente de ella depende todo el transporte a todo el nivel de los túbulos. Pero también está la ATPasa de hidrogeniones, la ATPasa de hidrógeno potasio y ATPasa de calcio, que también tiene su propia función, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el transporte primario? Que son bombas, ¿no? Y haciendo alusión a la bomba de sodio potasio ATPasa, esta bomba, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el lado vasolateral de la célula epitelial. Acá está la luz, se encuentra aquí, en la parte vasolateral. En este lugar, ¿qué es lo que hace esta bomba? Saca sodio, 3 moléculas, e ingresa 2 potasios. Listo, con esto tenemos. ¿Por qué gasta energía? Porque lo hace en contragradiente. En el exterior siempre hay más sodio. No es que siempre, pero hay más sodio. Entonces tiene que sacar en contra la gradiente. Y el potasio también va a ingresar adentro de la célula en contragradiente. Entonces por eso se necesita energía. Y se necesita mantener esa gradiente. ¿Y quién lo hace? La bomba de sodio potasio ATPasa. Él la va a mantener, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a crear es una gradiente de concentraciones, ¿no? Sodio, potasio, como nos menciona, pero también una gradiente eléctrica. El interior de la célula epitelial es negativo. Y por extensión también, el lado tubular va a ser también negativo, pero mucho menos. Algunos no lo consideran simplemente, ¿no? Pero lo que sí interesa es esto. Ahora bien, este transporte primario va a permitir que se puedan desplazar solutos, entre ellos el sodio. Claro, el sodio ingresa luego a la célula y luego de la célula es sacado y llega hasta el intersticio y luego va a llegar hasta el capilar, ¿no? El potasio va a salir no va a salir, va a entrar a la célula y va a depender lo que va a hacer el potasio dependiendo de las zonas que quedan. Pero el potasio generalmente es amigo. ¿Por qué? Porque no se regresa solito y sino alguien va a atraerlo. Mientras que el sodio sí es cuidado y se va a manejar prácticamente, va a ser el importante, ¿no? Y el que viene con él, bien, ¿no? El potasio todavía es amigable. Eso lo digo para efectos de que después se comprenda por qué se van a mover los solutos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Que, sí, en este caso, la bomba es la que está condicionando al sodio para que ingrese, pero como también en el intersticio se ha creado una gradiente de sodio, ¿no es cierto? Un gradiente, el sodio también puede ir por el intersticio. ¿Por qué va a ir por eso? Porque el agua va a entrar. Es el famoso arrastre por solvente. El transporte activo secundario depende de las gradientes que se han creado. Aquí tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Muy bien. Como acá hay una gradiente entre el intersticio, entre la célula y la luz tubular, un transportador de sodio va a utilizar esa gradiente, entonces va a funcionar. ¿Y qué más hace? Jala, en este caso, a la glucosa. Entonces, la glucosa está ingresando gracias a un cotransportador. Y ese cotransportador, ¿qué energía está utilizando? La gradiente del sodio. Y eso hace que ingrese la glucosa. Lo mismo sucede, por ejemplo, para la absorción de aminoácidos. El mismo gradiente, este transporte secundario,
hace de que el sodio ingrese y también arrastre no arrastre, sino lleve también al aminoácido. Entonces un cotransportador sodio-aminoácido. Pero también puede haber del otro tipo, ¿no? Que por la misma gradiente el sodio ingresa, pero al ingresar sodio saca otro soluto, como por ejemplo al hidrogenio. Entonces esto es un contratransportador sodio-hidrogenio. Bien, entonces tenemos varios tipos de transporte. Lo que estábamos hablando, estábamos acá. Estos son los transportes mediados. Hablamos del transporte primario, mediado por ATP, y los transportes, ¿qué se llama? Los cotransportadores, ¿no? Sean cotransportadores o contratransportadores. Pero también hay otros procesos que se dan de transporte. Está el mediado, el facilitado, difusión facilitado por transporte, ¿no? Donde utiliza su propia gradiente y podría ingresar, solo que le facilitan. Ejemplo, simplemente le está ayudando porque tiene su propia fuerza que lo va a llevar lo va a transportar, ¿no? Va a hacer pero se le facilita simplemente. Acá hay otro que es mucho más conocido. ¿Se acuerdan de los GLUTs? GLUT 1, GLUT 2, etcétera, etcétera. Esos son transportadores que facilitan el ingreso de la glucosa. La glucosa tiene su propia gradiente y podría ingresar, pero este le facilita. Acá tenemos otros que son transporte facilitado mediado por conductos. Ejemplo. Ya, el agua a través de las acuaporinas. Otro. Que simplemente se abren. A diferencia de ellos sí son cotransportadores, fijan y pasan. Estos simplemente son canalitos que se abren o se cierran. Se abren o se cierran. Y como hay una gradiente, ejemplo, el receptor nicotínico. ¿Se acuerdan de él? Ya, ese es una difusión mediada por conducto, solo que el conducto se cierra, queda inactivo, se abre, queda activo. Y los cationes entran y salen según su carga, ¿no? Y su concentración. Y luego está más bien el arrastre por solvente. Cuando el agua se mueve en un sentido y por la gradiente que se está creando, entonces le sigue, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es transporte activo, por transporte activo primario y secundario, y todo lo que es transporte pasivo. Solo para tomar como ejemplo lo que mencionamos, ¿no? Esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? La que crea la gradiente, y acá están varios cotransportadores que dependen de esa gradiente que se ha formado para el sodio. Está para la glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos, fosfato, ¿no? Y eso permite que estas sustancias atraviesen de forma paracelular o transcelular. Paracelular o transcelular. Transcelular, atravesando la célula. Bueno, solo esto es un dibujito. Bien, entonces, a lo largo de los túbulos van a actuar, ¿no? Creado esa gradiente por transporte primario, entonces, por ejemplo, van a estar acá estos transportadores. Estos son transportes activos. Este sería intercambiadores o contrasportes. Acá tenemos un contratransportador, ¿no? Saca el cloro, ingresa al potasio. Acá está sacando el sodio, ingresa al potasio. El agua. Y en diferentes lugares va a haber. Y acá más bien es difusión. Todo este sitio es difusión. Acá hay cotransportadores, ¿no? Acá vuelven a haber cotransportadores. Si uno se fija, en el túbulo proximal es donde hay más actividad de transportes activos, ¿no? Hasta aquí más o menos. El asa de Henle delgada prácticamente es por difusión. ¿Y qué fuerza va a impulsar ahí? La osmolaridad, las fuerzas osmóticas. En el túbulo distal, o mejor dicho, en la rama ascendente del asa de Henle, túbulo distal, sí hay también transportadores, ¿no?
Bueno, veamos. En caso del sodio, ¿no? Si hablamos de transporte de sólidos, el sodio se difunde a través de la membrana luminal, también llamada la membrana apical, que bueno, se le llama, al interior de las células, siguiendo la gradiente electroquímica que le ha creado la bomba de sodio-potasio tipeasa. Por otro lado, el sodio es transportado a través de la membrana vasolateral en contragradiente por esta bomba. Una vez que el sodio y el agua también y otras sustancias están en el líquido intersticial, pasan a los capilares peritubulares por ultrafiltración en un proceso gobernado por las gradientes de presión hidrostáticas y coloidosmóticas. Bien, listo. Una cosa más que debemos tomar en cuenta cuando hagamos veamos los transportes a nivel de los túbulos. Aquí sí ya estamos en la nefrona y necesitamos ver este tipo de nefrona que se está graficando, ¿qué tipo de nefrón es? Hay dos. ¿Esta qué tipo es? Es yuxta medular, porque está encima, ¿no? Una que es, ¿cuál es la otra? La cortical no tiene esto y no ingresa a esta parte. Miren, estamos en la corteza. Aquí a nivel de la corteza se dio la filtración, ahí está el glomérulo. Una vez que tenemos el túbulo proximal luego hace de que se forme el asa de Henle y más bien se introduce a lo profundo de la médula, atravesando la médula externa y la médula interna, hasta prácticamente la papila. Ahora bien, veamos que acá hay dos zonas, la médula externa y la médula interna. Y si uno va viendo la osmolaridad, en la parte más interna de la médula, la osmolaridad es de 1200 miliosmoles, mientras que en la corteza es 300. Entonces, esta va a ser otra de las fuerzas que van a determinar que los solutos se desplacen. Entonces, vamos bajando. Y otra cosa más, ¿por qué médula externa, médula interna? Miren aquí, esta es la rama delgada ascendente del asa de Henle y esta es la rama gruesa. Por eso, y luego para más adelante vamos a ver por qué es que hay esa división, o por qué aquí está. Todavía hay otra división de la médula externa, la parte también menos externa que la más interna, que vendría a estar aquí, dividido esto en dos. Y justo es donde también el túbulo contorneado proximal se vuelve delgado y divide a la médula externa, ¿no? En una parte interna y otra externa. Entonces la externa todavía está dividida en dos y la interna es una sola, ¿no? Y esas divisiones se deben hasta dónde alcanzan los túbulos, en este caso el túbulo proximal y luego cuando se forma el túbulo distal. Y como mencionamos, hay que tomar mucho en cuenta el lugar donde nos encontramos. La filtración que se dio a nivel de la corteza con respecto a la sangre y todo es isotónica. Conforme va ingresando y como el ambiente es hipertónico, entonces también se va volviendo hipertónica, ¿no? Hasta que da la vuelta, empieza a salir, va disminuyendo. Pero ¿qué sucede? Los solutos son absorbidos a este nivel y ya no los dejan entrar. Pero también el agua se salió, ¿no? Pero salieron más solutos y resulta hipotónica. En el túbulo distal el contenido es hipotónico. Entonces, túbulo proximal, isotónica, por el asa de Henle, hipertónica, y cuando sale al túbulo contorneado distal es hipotónica. ¿Listo? Muy bien. Vayámonos ahora con estas cosas. En cuanto al túbulo contorneado proximal, ¿no? Bueno, algunas referencias. Tiene una capa simple de células cúbicas con microvellosidades en borde en cepillo, entonces, y esto le permite tener una gran superficie de intercambio, ¿no? Ahora bien, las funciones, bueno, a nivel del túbulo contorneado proximal, reabsorción y secreción. Como mencionamos, el túbulo contorneado proximal, ubicado en la corteza renal. Tiene una alta permeabilidad al agua y a los solutos.
alta también, pero más bien tiene baja resistencia eléctrica. Se absorbe entre el 60% o más del agua y los solutos que han sido filtrados, de manera específica. Se reabsorben 100% en el túbulo proximal de glucosa y aminoácidos. Entre el 85 y 90% del bicarbonato, el ácido úrico y la albúmina. Entre el 40 a 60% de agua, sodio, potasio, calcio, magnesio, urea. Todo esto es en el túbulo proximal, ¿no? Pero también se secretan ácidos y bases orgánicas, endógenos y también exógenos. Aquí es donde se activa la vitamina D, que ya la conocemos, y también acá se sintetiza la eritropoyetina. Todo eso en el túbulo proximal. Bueno, entonces, ¿qué mantiene esta reabsorción en el túbulo contorneado proximal? El transporte activo de sodio, que también ya lo hemos mencionado, hacia el plasma, ¿no? Crea la diferencia de potencial entre la luz del túbulo contorneado y eso determina que el cloro salga a los capilares peritubulares por transporte pasivo. La carga positiva del sodio atrae el cloro hacia afuera del túbulo contorneado. La gran concentración de sodio-cloro en el plasma de los capilares peritubulares hacen que el agua salga a los túbulos contorneados por ósmosis. A ver, ¿de qué trata el asunto? Acá tenemos la bomba de sodio-potasio, el sodio es jalado, ya hasta ahí entró el sodio ya. ¿Qué más nos dice? Y esto crea un gradiente potencial negativa. Claro, si jaló al sodio acá, ¿esto cómo queda? Negativo, ¿no es cierto? Entonces, y esto hace que salga hacia los capilares peritubulares, para acá, ¿no? En un transporte pasivo, el cloro. Ahorita se viene desde acá. Listo. Para, digamos, hacia afuera del conducto. Así que se queda. Ahora, la gran concentración de sodio-cloro del plasma en los capilares tubulares, acá más ya estamos, hacen que el agua, claro, ya como el sodio y el cloro vino hasta acá, el agua salga de los túbulos contorneados simplemente por ósmosis. Se venga para aquí. Acá hay algunos detallitos que sí más bien necesitamos ver. Estamos en tubo contorneado proximal. ¿Qué nos dicen? Que el 70% de agua se absorbe por ósmosis, por lo que acabamos de mencionar. Sí, ya se entró ya. Eso vía transcelular. Y esto mediado por estos transportadores de agua aquaporina tipo 1. Estos transportadores de agua aquaporina 1 no están bajo control. Como si lo van a estar aquaporina 2, donde actúa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a controlar a la aquaporina 2, pero eso está todavía en el tubo de los colectores. Allí están. Acá estas aquaporinas tipo 1 no están bajo control, ¿no? Entonces, por eso que facilitan que ingrese el agua, ¿no? Y también el agua va a entrar por vía paracelular por arrastre por solvente. Pero no solamente el agua, sino vía paracelular con arrastre por solvente van a jalar al potasio y al calcio. Ahí nomás todavía los van a jalar, ¿no? Ahora bien, en cuanto al sodio, ¿no? El sodio se está absorbiendo y mencionamos que el sodio, sí, la bomba lo trae, pero eso permite que se traiga otros solutos, ¿no es cierto? Y en realidad funciona así. Claro, el cuento completo sería de que sí hay sodio que está sacando de la célula, la bomba de sodio, potasio, antipareza. Sí lo está sacando, pero la pregunta es cómo llegó el sodio dentro de la célula. A través de la gradiente o el transporte secundario. Y ese transporte secundario está permitiendo que entre el sodio, ¿no es cierto? Pero también está haciendo que ingrese glucosa, bicarbonato, etc. O sea, no es que el agua solita, a excepción de las acuaporinas que puede entrar, ¿no? Pero las acuaporinas dejarán pasar el agua dependiendo de la osmolaridad. Total, es un canal abierto, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando el sodio se absorbe digamos, de todo el agua que se absorbe, lo hace en un 25% con el bicarbonato. Si entró agua, sí, pero ¿quién lo está acompañando? El bicarbonato, en un 25%. Y cuando ingresa agua con cloro, eso representa el 75% del
sodio. Dicho de otra manera. El sodio ingresa, sí, ¿ya? Pero el sodio va a ingresar un 25% por el bicarbonato. Y con cloro, 75%. Hacen el 100% de sodio que ingresó. Ahora bien, el túbulo proximal está dividido en 3 segmentos, S1, S2, S3. Otra forma de dividirlo era antes dividirlo en su pars convulsa y su pars recta, ¿no? Pero por las funciones que cumplen, mejor se divide en segmento 1, 2 y 3. En el segmento 1, en el primero, aquí se da la absorción del sodio, ¿no?, con glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Entonces, sí, el sodio está ingresando por los mecanismos que hemos dicho, pero acompañado de glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Ahora bien, y eso pasa en el segmento 1. En el segmento 2, ese segmento 2 ya no tiene glucosa, no tiene aminoácidos y tiene baja concentración de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el segmento 1 ingresaron con el sodio. Pero ¿quién se quedó? El sodio, por irse con el bicarbonato, lo dejó al cloro, a su amigo, y el cloro se quedó afuera. Entonces hay una alta concentración de cloro. Y como hay una alta concentración de cloro en el segmento 2, hay un diferencial de potencial transepitelial negativo, porque se quedó el cloro y con su carga negativa. O también una diferencial de potencial transepitelial negativo o desfavorable, se llaman así. Entonces, esto va a hacer que el cloro entre, pero ya no va a entrar siguiéndolo al sodio, sino por vía paracelular. Ingresa por vía paracelular, por la gradiente o por la diferencia de potencial transepitelial negativo que se creó en el segundo segmento del túbulo cortoneal proximal debido a que el sodio ingresó con otras gentes. Se entró. Pero miren, el cloro todavía es feo, porque en ese ingresar por arrastre por solvente con cloro, arrastra más sodio todavía. O sea, no lo olvida. A pesar que al inicio le fue infiel. Pero entra con sodio más, el cloro entra por el diferencial de potencial transepitelial negativo de la luz al epitelio, o de forma transepitelial, por gradiente y también arrastrando al sol. Muy bien. Como en el segundo segmento el cloro entró, ya las cargas negativas se entraron. Y el tercer segmento tiene una carga ligeramente positiva. Un diferencial de potencial transepitelial positivo o favorable. Se ha quedado positivo. Y como en el medio está el potasio y el calcio y el calcio están incómodos y entran por vía paracelular, por difusión pasiva y por arrastre por solvente. El agua está ingresando también. Entonces ingresa. Entonces, de esa manera ingresan los solutos a nivel del túbulo proximal, por lo menos los más importantes que estamos señalando ahora. ¿Listo? Muy bien, ya están acá, ¿no? Ya están en el intersticio, ahora tienen que pasar al capilar. Y más bien eso va a depender de las fuerzas de Stanley. A este nivel los capilares, ¿qué tienen? Tienen una baja presión hidrostática capilar. ¿Por qué? Tienen baja presión hidrostática capilar. ¿Por qué? Acá está, ¿no? Vino la arteriola aferente, entró al glomérulo, salió del glomérulo por arteriola eferente y acá ya tenemos el capilar peritubular. Acá tiene que entrar todo lo que se ha mencionado que se absorbió a nivel del túbulo proximal y determinado por las fuerzas de Starling. Pero ¿qué sucede? Aquí hay una baja presión hidrostática capilar, aquí. Este es un capilar finalmente. ¿Por qué? Porque
Claro, fue filtrado acá el agua, el ultrafiltrado, por eso bajó. Y también tiene una alta presión oncótica capilar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que haya filtrado significa de que las proteínas van a estar en mayor concentración, lo que significa que va a haber más presiones. Claro, las proteínas por el filtrado han quedado concentradas. Y eso hace entonces, eso determina que estas fuerzas, lo que esté aquí, se ha absorbido al capilar, ¿no? Se ha jalado. Listo, muy bien. Sí, tenemos tiempo. Listo, hasta ahí con la generalidad. Ahora vienen las particularidades. Si empezamos con el transporte de glucosa, ¿no? Prácticamente en el primer segmento toda la glucosa es absorbida. En el segundo segmento ya no hay glucosa. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Veamos aquí con esta nefrona. Acá viene, sí, acá viene el glomérulo, entonces se ha filtrado. Claro, de todo lo que se filtró de la glucosa le llamamos el 100%, ¿no? Todo de glucosa. A nivel del tubo proximal, en esta parte se va a absorbir 98% de la glucosa. Y solamente va a quedar un 2% para el segmento distal, o es el segmento S3, ¿no? Para que sea completado. De tal manera que en el túbulo proximal, el 100% de la glucosa filtrada es absorbida. No pasa a la Saigen de nada, ya no hay nada. Todo se dio aquí. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué cosa tiene el túbulo proximal? Tiene esta proteína, conocida como la proteína de transporte de sodio-glucosa o cotransportador sodio-glucosa. SGLT por sus siglas en inglés, ¿no? Pero es un transportador, ¿no? Ligado a sodio-glucosa. Ese transportador. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en la luz del túbulo, acá estaría. Entonces, este transportador va a ingresar a la glucosa porque es un cotransportador que depende del sodio. Aquí el sodio ingresa por su gradiente y se lleva a la glucosa. Pero estamos en el transportador sodio-glucosa tipo 2. Ingresa. Una vez que ingresa a la célula, la glucosa acá se concentra. Y para pasar al intersticio, más bien está el transportador de glucosa, el GLUT2, y deja pasar a la glucosa. A veces pensamos que el GLUT está aquí. No, él no funciona acá, en la luz, en el lado apical no funciona, sino en el lado vasolateral. ¿Y quién está actuando a nivel de la zona apical? O en el lado apical, el transportador sodio-glucosa. Ambos son del tipo 2. Miren, este sistema, o este GLUT2, es un sistema que puede concentrar glucosa aquí a este nivel hasta 70 veces lo que está en la luz. O sea, lo puede llenar, lo puede ingresar, ¿no? Esto facilitando la energía que le produce la gradiente sodio. Eso en la parte proximal del túbulo proximal. Pero en la parte distal del túbulo proximal hay otro transportador sodio-glucosa, que es el 1, que también actúa de la misma manera, ¿no? Pero a diferencia, transporta 2 sodios por una glucosa. Y al otro lado, ¿quién está? No está el GLUT2, está el GLUT1. ¿Y cuál es la diferencia? Que a este nivel, en la zona distal del túbulo proximal, el transportador sodio-glucosa puede concentrar la glucosa en la célula
hasta 4.900 veces lo que está afuera. Eso es altísimo. Y también por eso necesito otro GLUT para que le facilite más rápido la pasada. Como ustedes ven, con este sistema, el túbulo proximal se asegura que no quede nada de glucosa en la luz. Porque podría ser saturado y podría quedar, pero no. Al comienzo utiliza el de baja potencia, digamos, ¿no? Y se asegura en la última parte con el de alta potencia. De esa manera, toda la glucosa es absorbida. Veamos. En términos generales, la absorción de una sustancia en el túbulo proximal, porque ahí estamos, simplemente va a depender de la carga que le venga por el filtrado glomerular. Claro, si el filtrado glomerular, digamos, es como 10, la absorción también va a ser como 10. Si es como 20, el filtrado, la absorción va a ser como 20. Y así, entonces al final, la absorción va a depender de la carga filtrada. ¿Listo? Entonces, y eso es lo que nos dice en esta línea, primero. Hablando de la glucosa. Esta es la carga de glucosa filtrada. Y esta es la concentración de glucosa en el plasma. Claro, se hace el filtrado. Entonces, más filtrado, entonces más se absorbe, ¿no? Ahora, la filtración, la carga, depende de la concentración del soluto que está en la sangre. Si aumenta ese soluto en la sangre, el filtrado también aumentará, ¿cierto? Lógico, y es lo que nos dice aquí, ¿no? Acá nos señalan la concentración de glucosa plasmática y aquí la carga filtrada. Entonces, si aumentamos la concentración de glucosa, la carga también va a aumentar, van a aumentar. Esa es una relación directa, así de simple. Pero ¿qué sucede con la glucosa? Y también sucede con los otros, pero estamos hablando solo de la glucosa. Ese transporte, ¿no?, que permite la absorción tiene una capacidad y se llama transporte máximo de sustancias que se reabsorben de forma activa. Ejemplo, la glucosa. El transporte máximo de glucosa que puede dar, o sea, se puede absorber, es de 375 miligramos por minuto. Es lo máximo que puede ser. ¿Eso qué significa? Si la concentración de glucosa en plasma va aumentando y se va filtrando, va a llegar a un punto que es de 375, de ahí ya no va a poder absorber más. Es su máxima capacidad, entonces llegamos al transporte máximo de glucosa, que es de 375 miligramos por minuto. ¿Listo? Ahora bien, usualmente la carga filtrada de glucosa es 125. ¿Y por qué? Porque ¿cuánto es la concentración de glucosa en sangre normal? Claro, hay un rango, ¿no? ¿Cuál es el rango? 70 a 110, ¿no? Entonces, digamos si fuera 100, entonces acá tenemos la glucosa, la concentración de glucosa en plasma 100, y la carga entonces es también 100 miligramos, aquí, estamos acá, ¿no? Si el plasma aumenta, entonces llegamos acá 125 más o menos, entonces es lo normal, ¿no? Entonces, mientras se eleve la concentración de glucosa en plasma, la carga filtrada va a ser mayor y va a ser absorbida. ¿Cuánto sería la máxima cantidad de glucosa que podría tener la sangre para que ya se sature el transporte máximo de glucosa? Tendría que ser teóricamente 375. Claro, eso es cierto, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque más o menos si llegamos a 200 miligramos por ciento de glucosa, aquí, es el nivel umbral en el cual ya en el túbulo proximal no puede reabsorberse toda la glucosa y empieza a aparecer glucosa en orina. Si la capacidad de transporte de la glucosa se satura, entonces ya la va a dejar la glucosa en la orina y eso sí va a aparecer, ¿no? Entonces,
aquí, y si se aumenta más la concentración de glucosa a 300 que nos dice, de hecho ya va a haber más glucosa en sangre. Y miren, aunque está sucediendo eso, aún el transporte, la capacidad máxima de transporte de glucosa no se ha saturado todavía. Y uno dice, ¿por qué? La explicación que nos dan todos los textos hasta donde dice que no todas las nefronas tienen esa misma capacidad. Algunas ya dejan de absorber a la glucosa y la dejan, mientras que otras todavía están funcionando, ¿no? Entonces, el nivel umbral por el cual aparece glucosa en orina es cuando la concentración de glucosa en sangre es 180 miligramos por decilitro. Fácil, ¿no es cierto? Le hacemos una prueba de orina a la persona y simplemente hay pruebas, esas tiras, ¿no? Y buscamos glucosa. Si cambia de coloración, hay glucosa. No cambia de coloración, no hay. Y simplemente no sabemos nada, le hacemos la prueba y cambia de coloración. ¿Cuánto es la mínima cantidad de glucosa en sangre que tiene esa persona? 180. Claro, entonces basta que nos salga la prueba positiva o prueba reactiva de glucosa en orina para decir que esa persona está por lo menos en un 180 miligramos de glucosa en sangre. Ya tiene ese nivel, ¿no? Claro, eso es todo ya prácticamente con eso estamos haciendo un diagnóstico con respecto, por ejemplo, a diabetes, función renal y ese tipo de cosas. Bien, con respecto a los aminoácidos. También, ¿no? Los aminoácidos se filtran, el 100% está en el túbulo proximal, se reabsorben 99% y en la primera parte, en la parte convulsa, que así también los autores le llaman, y en la parte recta se absorbe el 1% restante. Conclusión, todo el 100% de aminoácidos que son filtrados son absorbidos en el túbulo proximal, toditos, ¿no? Para eso hay algunas consideraciones que hay que hacer, pero más que todo por la complejidad de la molécula, ¿no? Si tenemos aminoácidos, simplemente aminoácidos, ellos van a ingresar por el cotransportador sodio-aminoácido. Y luego hay un transporte, bueno, el sodio sale hacia la luz por la bomba de sodio-potasio ATPasa y hay un transportador, ¿no? Un contratransportador que va a hacer de que el sodio ingrese, porque acuérdense, la gradiente se está manteniendo acá y el aminoácido salga. Conclusión, el aminoácido pasa hasta el otro lado, ¿no? Pero hay algunos aminoácidos como, ¿cómo se llama esto? Este aminoácido, glutamato, lisina, prolina. Como que ellos tienen sus transportadores más o menos especiales. ¿Tiene alguna importancia estos aminoácidos? Importancia fisiológica. La lisina, el glutamato, la prolina. Bioquímicos. Habrá que buscar, ¿no? Porque uno se pregunta para que la naturaleza, la fisiología, quien quiera que sea, le esté dedicando algo especial a ellos, debe haber una razón, ¿no? Bueno, yo no la sé en este momento, pero sí, ellos tienen sus, casi como transportadores propios, ¿no? Con los cuales permiten que ingrese y luego también por los transportadores pasa la luz. Pero al final son solo aminoácidos. Pero también hay oligopéptidos que pueden ser filtrados. En caso de los oligopéptidos, son más bien fraccionados por esterasas, no, proteasas sería, proteasas que se encuentran a nivel del borde en cepillo del polo apical. Entonces son fraccionados y luego son absorbidos solo los aminoácidos. No hay mucho problema, ¿no? Y hay algunos péptidos específicos, ¿no? que también están ubicados acá también. Algunos oligopéptidos pequeños, digamos 2, 3 aminoácidos, pueden ser absorbidos, pero por ejemplo con este cotransportador hidrogenio
oligopéptido. Pero una vez dentro del epitelio, célula epitelial, mediante peptidasa son separados los aminoácidos y los aminoácidos ingresan. En caso de proteínas, porque también puede haber, también sucede que se filtran proteínas, pero se absorben el 100%. Y puede aparecer, acá hay una gran controversia, pero decimos no, no debe haber proteínas, ¿no? En este caso, las proteínas son más bien fagocitadas, ¿no? Se juntan con el lisosoma, forman el fagolisosoma, un endosoma, y las proteínas son fraccionadas y solo se absorbe los aminoácidos. Entonces, hay un procedimiento acá, ¿no? Que es mediante fagocitosis. Claro, entonces son liberadas. Entonces, ¿se entiende? No se entiende. No debe haber proteínas en orina. ¿No es cierto? Muy bien. Sí. Pero antes de eso, ¿se filtran las proteínas? No, también decimos. ¿No es cierto? No se filtran proteínas. Pero miren, hay un sistema que está pendiente por si se filtraron. Y están para absorber aminoácidos, oligopéptidos y proteínas. No son unos grandes transportadores ni una gran capacidad, pero es como que prevé. Entonces, puede que no haya daño glomerular, ¿ya? Pero sí puede haber daño en el epitelio tubular. Y ahí puede aparecer proteínas. Algunos le llaman microalbuminuria, y hay toda una discusión con respecto a ese tema, ¿no? Y de hecho señalan que cuando ya hay microalbuminuria, ya es signo de alteración renal. No es que, como el síndrome nefrótico, cuando ya medio riñón está dañado, recién hay proteínas. No, entonces se esperaba que hubiera todo eso, y no se encontraba, pero sin embargo había microalbuminuria, pequeñas cantidades de albúmina, que no reflejaba un daño renal, y aparentemente el riñón funcionaba bien, pero ¿de dónde están puestas proteínas? Y aparentemente sería por un daño del epitelio del túbulo proximal, porque él está encargado de recaptar lo que no debía pasar, ¿no? Pero está ahí. Listo, muy bien. Empezamos con el sodio, pero lo vamos a dejar aquí. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Listo, no hay preguntas. Entonces, si no hay, continuamos el miércoles. ¿Listo?